Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos humanos y la discriminación de orientación sexual sobre Cristian Oliver Fuentes. Nos vamos a centrar en analizar los hechos, sumergirnos en la historia desde la perspectiva de quienes fueron las víctimas o quienes lo vivieron e impulsaron este caso, que fueron Cristian Oliver Fuentes y su pareja. Este no solo es un caso legal, es la historia de una injusticia personal que se convirtió en un faro para toda la comunidad y la sociedad, involucrando al personal jurídico correspondiente para la resolución del mismo. Un relato breve sobre este caso es que el 11 de agosto del 2004, lo que debería haber sido un día normal de esta pareja, se transformó en un acto de humillación. Cristian y su pareja fueron expulsados de un supermercado en Lima, no por un delito, no por algún acto indebido, sino por una simple muestra de afecto público. La queja de un tercero afectó a esta pareja basada en prejuicios que fue suficiente para que la empresa vulnerara su dignidad y derechos. Desde la perspectiva de las víctimas, este no es un simple inconveniente, es un claro acto de discriminación, una negación de derechos a existir y amar en un espacio público, tanto o igualmente que el resto de la población, que es libre de actuar en público en base al respeto y la libertad de expresión, respetando siempre los derechos de las personas y de ellos mismos dentro de una sociedad. Las acciones que tomaron esta pareja fue: frente a este agravio, Cristian no se quedó en silencio, ya que lo habían humillado y habían denigrado sus derechos y su dignidad. Fue entonces que Cristian decidió que su mala experiencia no sería en vano. Este fue el primer paso para una larga y ardua batalla legal, no solo por la reparación de un daño personal, sino por la defensa de los derechos de toda una comunidad que históricamente ha sido invisibilizada y oprimida, además de juzgada y muchas veces vulnerada en derecho. Como siguiente punto abarcaremos el fracaso de la justicia peruana, donde abarcaremos los siguientes temas, que es el laberinto legal peruano, la falla del sistema y la ausencia de protección. Primero, abarcaremos lo que es el laberinto legal peruano. Al iniciar la denuncia, Cristian, ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, llamado también INDECOPI, Cristian y sus abogados se enfrentaron a un sistema que no estaba preparado para reconocer la discriminación por orientación sexual. Lléguese a decir que sus argumentos fueron desestimados. La apelación ante la Corte Superior y la Corte Suprema de Justicia corrieron la misma suerte, vulnerando así los derechos de las víctimas, Cristian y su pareja, y desestimando su libertad y dignidad, además de sus derechos. Como segundo punto tenemos lo que es la falla del sistema. Desde la perspectiva de los denunciantes, estas decisiones judiciales no eran simples errores técnicos, eran un reflejo del sistema legal y judicial peruano que en ese momento estaba profundamente arraigado a la cultura de la intolerancia y la discriminación, sin un castigo pertinente. Los jueces y las instituciones no colaboraban, en este caso, con un marco legal ni con la sensibilidad necesaria para entender que la orientación sexual es una categoría protegida de discriminación. El derecho, en lugar de ser un escudo, se convirtió en un muro para estas personas, que reforzaba los prejuicios sociales a los cuales se vieron afectados o involucrados, y a toda una comunidad que múltiples veces ha sido dañada sin derechos a reclamar libremente o se vio vulnerada en derechos. Asimismo, tenemos lo que es la ausencia de protección, la falta de una ley anticipada clara y la negativa de tribunales a aplicar los principios de derechos humanos, donde dejaron a Cristian en un estado de desprotección total. La vía legal interna estaba agotada y su lucha, una vez más, nos demuestra que en cuanto al derecho no está al servicio de la justicia y la equidad. Se perpetúa la opresión y la vulneración de los derechos a toda una comunidad que ciertamente se vio invisibilizada y se notó con este laberinto legal el vacío o la injusticia que tiene toda una comunidad y no solo una persona. Como siguiente punto, trataremos de relacionar lo que es nuestro organizador gráfico
con un vistazo desde los derechos humanos y el caso a tratar, que es la discriminación y vulneración de los derechos humanos según discriminación sexual. Asimismo, vamos a analizarlos de una mirada crítica y desde la perspectiva de los derechos humanos, ya que el caso de Oliver Fuentes es el núcleo, donde los nodos están en constante fricción y conflicto por el mismo hecho de que hay laberintos y lagunas legales que no están preparadas para afrontar con justicia muchos casos, incluido este. Asimismo, la sociedad es permisiva y el derecho ineficaz. La sociedad peruana de 2004, con profundos prejuicios culturales, creó un entorno donde la discriminación era aceptada. El derecho, en lugar de confrontar esta realidad, la reflejó y se puede notar ahora. La pasividad o la negativa de los tribunales peruanos a reconocer la injusticia fue una muestra de cómo las normas culturales pueden colonizar el sistema legal, volviéndolo ciego a las violaciones de derechos humanos, no solo en una persona o dos, sino en toda una comunidad que es notablemente invisibilizada y vulnerada en derechos. Actualmente tenemos la denuncia como acto de cambio social. El acto de denunciar, de llevar a caso el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue la manifestación de cómo el derecho puede ser usado para desafiar la cultura y, además, esta acción no fue solo una búsqueda de justicia individual, sino una declaración política y social, usando el derecho internacional como una herramienta para romper el ciclo de impunidad y exigir que el Estado peruano rindiera cuentas por su fracaso y daño a una comunidad notablemente vulnerada, y no solo a una persona o dos. Asimismo, tenemos el derecho internacional como catalizador de cambio cultural. El fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos a favor de Olivera en 2023 es el punto culminante de este proceso, al condenar al Estado peruano por violar los derechos a la igualdad, a la vida privada y a las garantías judiciales. La Corte Internacional de Derechos Humanos no solo corrigió una injusticia legal, emitió una sentencia como impacto profundo a la sociedad peruana y a los fallos que tiene la misma en torno a la justicia y el derecho. Esta decisión obligó al Estado a reconocer públicamente su error y a tomar medidas de reparación, enviando un mensaje claro. La discriminación por orientación sexual es inaceptable. El derecho internacional se convirtió en un catalizador que impulsó el cambio cultural y social, forzando así a Perú a avanzar en materia de derechos humanos para toda la población. En conclusión, el legado de la lucha legal que tuvo Cristian, la sentencia como precedente histórico y el llamado a la reflexión. El caso Olivera Fuentes versus Perú no fue solo una victoria para Cristian, es un precedente histórico para toda la comunidad LGBT en Latinoamérica. Es la primera vez en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falla a favor de un denunciante por discriminación de orientación sexual a manos de una empresa privada. Esta sentencia abre puertas a futuras denuncias y fortalece la protección de derechos de las personas de la comunidad LGBTQI+, en toda la región, haciendo notar que los derechos de todas las personas son iguales ante la ley y que se debe hacer justicia correspondiendo a cada caso. El llamado a la reflexión es notable. La historia de este caso nos enseña una lección fundamental. La lucha por los derechos humanos es un proceso constante donde los activistas y las víctimas son verdaderos artífices del cambio. Nos recuerda muchas veces que el derecho es un reflejo de nuestra sociedad y cultura, pero que también tiene potencial de transformarlas. La valentía de Cristian Olivera Fuentes no fue solo una victoria legal. Sentó las bases para un futuro más justo y equitativo para toda una comunidad que fue por años invisibilizada. Muchas gracias.